que Lucy. Listo. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, Barleco Comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días de lunes a sábado nos reunimos para hacer la liturgia de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar en los textos del sábado 12 de julio del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Arborizadora Alta. Amparito, muy buenos días. El Señor les bendiga. Los invito para que comencemos con oración. Muy buenos días para todos, los que estamos reunidos y los que están en sala, los que más después nos van a escuchar. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos primero que todo a darte gracias, Padre amado, a decirte muy buenos días. Buenos días, Papito Dios, por ese amor, por su infinita misericordia, Señor. Gracias porque tú eres lo más grande y poderoso que hay en la tierra que hemos podido conocer, que lo que hemos podido hasta ahora, hasta el momento vivir, pues hemos sido un proceso tuyo en tus manos, Señor. Y eres tú, Padre amado, el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y sé que la vas a hacer en cada una de las personas que más adelante, Señor, tú vas a tomar a través de las palabras de Norman, de nosotros, de quien tú uses para que esta persona cambie y llegue a tus pies, Papito Dios. Muchas gracias por el desayuno que nos traes hoy, pues es nutritivo, lleno de amor, de misericordia, de paz, de tu ternura, Señor. Muchas gracias. Amén. Vamos a escuchar las lecturas del día de hoy. Lectura del libro de Génesis. En aquellos días Jacob dio las siguientes instrucciones a sus hijos. Cuando reúna con los míos, enterradme con mis padres en la cueva del campo de Efrón, de Hitita, la cueva del campo de la Macpela, frente al Mambré, en la tierra en Canaán, la que compró Abraham a Efrén, el hitita, como sepulcro, en propiedad. Allí enterraron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí enterraron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí enterraron yo a Elías. El campo y la cueva fueron comprados a los hititas. Cuando los hermanos de José vieron que había muerto su padre, se dijeron, a ver, si José nos guarda rencor y quiere pagarnos todo el mal que le hicimos. Y mandaron decir a José, antes de morir tu padre nos encargó, esto diréis a José, perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que hicieron. Por tanto, perdona el crimen de los siervos de Dios, de tu padre. José al oírlo se echó a llorar. Entonces vinieron los hermanos, se postraron ante él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió, no temáis, ¿soy yo acaso Dios? Vosotros intentasteis hacerme mal, pero Dios intentaba hacer el bien, para dar vida a un pueblo numeroso como hoy somos. Por tanto, no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló hablándoles al corazón. José habitó en Egipto con la familia de su padre y vivió 110 años. José llegó a conocer a los descendientes de Efraín hasta la tercera generación y también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, que nacieron sobre sus rodillas. Más adelante José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Dios cuidará de vosotros y os llevará de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y a Jacob. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. Humildes, buscad al Señor y revivirá nuestro corazón. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Humildes, buscad al Señor y revivirá nuestro corazón. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Humildes, buscad al Señor y revivirá nuestro corazón. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un discípulo no es más que un maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los criados. No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo de la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero pueden matar el alma. No temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. No se venden un par de gorriones por unos céntimos, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre, pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos en unos segunditos a pedir la gracia del Espíritu Santo para que sea Él el que toque, entre, penetre en nuestros corazones y nos permita discernir, hablar lo que Él quiere que nuestros labios se expresen y para que el mundo pueda escuchar y cambiar. Bueno, vamos a compartir lo que el Señor nos ha regalado. ¿Quién quiere iniciar? Yo, Nidia. Adelante, Nidia, muy buenos días. Bueno, nuevamente buenos días, Dios les bendiga. Vea, hoy nos habla Él, que ante todo debemos siempre tener humildad. Y ayer nos hablaba sobre las 12 tribus de Israel. Y hoy nos está hablando sobre Jacob y sus hijos. Él quiere hoy, por medio de eso, nos habla que siempre debemos buscar ese perdón, porque si estos hijos, al ver que su padre había muerto, él les pidió que pidieran perdón, y estos hijos vieron en el error en que estaban y fueron y pidieron perdón, de verdad de corazón, porque ahí decía que ellos de verdad estaban arrepentidos. Pero él les dijo que no, que con las decisiones de Dios nadie podía hacer nada. Ya era algo que Dios había dispuesto así. Entonces nos enseña que siempre debemos de estar preparados para lo que Dios nos manda, no para lo que quiera hacer un humano, el humano. También nos habla que aunque el humano mate a una persona, mata a la persona, pero el alma no, porque ahí Dios está, si estamos con Él,
ahí esa alma está ahí para Dios. Y que debemos siempre, ¿verdad? Cuando busquemos ese perdón con nuestros hermanos, nuestra familia, que sea de corazón, que sea de humildad, que Él nos enseña que se haga la voluntad de Dios y que, porque algún día seremos juzgados. Entonces no debemos de estar juzgando a nadie, sino más bien mirando siempre en qué estamos fallando y procurar siempre buscar ese discernimiento, esa palabra, para uno poder de verdad mejorar cada día y mirar y siempre hacer el bien sin mirar a quién, con misericordia. Amén. Amén. Muchas gracias, Nidiecita. Dios te bendiga. ¿Quién más quiere compartirnos? Muy buenos días, Claudia. Claudita, buenos días. Bueno, aquí en la lectura de Génesis nos muestra la confianza que José tenía en el Señor y en siempre hacer su voluntad. Él siempre estuvo dispuesto al perdón, a la reconciliación, sin importar si lo amaban o no lo amaban de verdad. Entonces él ofrecía el bien así le hicieran el mal, así como con sus hermanos que él, al parecer no eran como tan sinceros con él. Y él tuvo esa bondad y esa misericordia para con ellos siempre sin importar nada. Entonces aquí la invitación es a que demos más de nosotros, a morir a nuestra arrogancia, a nuestra venganza, a todo lo malo que nos afecta en nuestra vida y la de los demás. Más bien perdonemos a nuestros hermanos de lo que nos hayan hecho, sin importar el daño. No mirar atrás, sino solamente adelante y mirar lo que le agrada a Dios. Entonces, es darnos la oportunidad de tener ese encuentro con el Señor y dejarnos tocar lo más profundo de nuestro corazón. Y es recibir ese Espíritu Santo, ese gran amor del Señor para poder darnos a los demás. Porque con el Señor los obstáculos, las adversidades son más fáciles y a veces es lo que no entendemos. Cuando no tenemos ese encuentro con Él, pues no sabemos que Él es nuestro refugio, que Él es el que nos ayuda siempre. Entonces reconciliemos pero que sea de corazón. Eh, no por aparentar o por aparentarle a las personas, sino por hacer las cosas verdaderamente de corazón, porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y pedirle la gracia a Dios de un corazón noble, resistente, valiente, y que nada nos afecte para poder no tener odios ni rencores con nadie, y más bien dar ese amor a los demás sin importar lo que nos hayan hecho. Y en el Salmo lo dice, el Señor es nuestro Dios y a quién más podemos acudir, si no es a Él. Él nos ayuda a sanar, a liberar nuestro corazón de toda opresión y amargura o tristeza. Y porque a veces vivimos frustrados, casi todo el mundo vive con odios, con rencores, y pues hasta le pasa a uno mismo por lo que le hacen a uno, pero Dios es el único que nos ayuda a aliviar ese corazón duro. Y en el Evangelio nuestro Señor nos dice que no tengamos miedo, que Jesús no solo dice que no tengamos miedo, sino que también nos da razones para confiar en Él y en su poder para protegernos y guiarnos ante las adversidades y las dificultades que nos presente la vida. Pues el miedo es una reacción que lo podemos sentir en cualquier momento, cuando vamos a predicar, a evangelizar, cuando hablamos de su palabra o de sus obras nos da susto de pronto que nos critiquen, que hablen de nosotros, o de pronto miedo también de lo que nos pueda pasar. Pero Jesús nos anima a superarlo a través de la fe y la confianza en Dios. Nosotros con quien le seguimos y damos a conocer sus obras y su misericordia. Entonces no tengamos miedo ni vergüenza de hablar de Dios y sus maravillas. Y, y más bien seamos valientes y sin importar lo que nos hagan o digan, sigamos adelante con nuestra conversión y dando testimonio de lo que Dios hace en nosotros, para que así otras personas se animen a seguirlo y a cambiar sus vidas, porque hay muchas vidas perdidas. Realmente sí. Y seamos una cadena de reconciliación de nosotros mismos y con Dios. Entonces, ese es mi compartir. Amén. Amén. Muchas gracias, Claudita. Dios te bendiga. Glaicita. Buenos días. Dios hoy me pone
en la primera lectura que nosotros a veces creemos que todo termina hoy, que todo termina, yo estoy ministrando, o estoy en el grupo de oración, o voy los domingos a la Eucaristía y pues ahí, hasta ahí pare de contar, ahí terminan las cosas, porque según el hombre, pues hasta ahí fuimos y estamos haciendo las cosas bien. De vez en cuando le ministramos a alguien y le ponemos como un fin a la historia de Dios, a nuestra vida espiritual, a seguir dando el conocimiento de Dios nuestro Señor siempre, que es lo que Dios quiere. Y así de esa forma, pues Él también nos mirará a nosotros, nos dará larga vida. Podemos hacer tantas cosas hermosas, nos va sanando por dentro, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestra mente, nuestro sentir, todo porque estamos siendo conscientes de que no es simplemente un grupo de oración, no es simplemente ir los domingos a la Eucaristía, no es simplemente uno ser ese espejo, esa guía para los de la casa, los de la familia, sino que eso va más allá. Pero pues a uno le cuesta trabajo aceptar eso, aceptar todas las cosas tan buenas y bonitas que tiene Dios para uno cuando uno le sirve desinteresadamente con todo el amor y el corazón. Y para así, pues en el Salmo, como nos dice, darle siempre gracias, gracias. Gracias por este día, gracias porque me levanté, gracias porque me pasó hoy esto. Por ejemplo, hoy que a uno todo el tiempo le pasan cantidad de cosas así pequeñas, pero que lo incomodan a uno y le mueven el piso, le mueven el tapete, le ayudan lo alcanza a uno a ponerse uno como bravo, como de mal genio, pero al mismo tiempo cuando uno tiene el amor de Dios en su corazón y hay la humildad de decir, bueno, sí, yo fallé, está bien, listo, entonces continuamos y seguimos amorosos y sirviéndole a Dios como Él quiere que le sirvamos, como dijo Nidia, con mucha humildad, con mucho servicio y con mucha disposición para servirle a Él. Que debemos ser esclavos de Dios, no esclavos del mundo, esclavos de la palabra, del evangelio, de escuchar, de leer, de interiorizarnos, de aprender más. No esclavos del corre del día, de que tengo que hacer, de que esto, que el trabajo, que lo otro, porque primeramente Dios nuestro Señor, segundo la familia y tercero, bueno, como nos han enseñado y nos han educado, que hasta ahora me estoy formando en esa parte, pero le doy gracias a Dios, gracias a todas estas enseñanzas que día a día recibimos, y que Dios permita que sigamos aprendiendo más, interiorizando más todos los salmos, el evangelio, las lecturas y todas las inquietudes, los aportes que dan cada una de las personas que estamos en esta grandiosa familia. Bendecido día para todos. Amén. Amén. Muchas gracias, Laicita. Nancita. Muy buenos días. Yo Muy como buenos. hice un repaso en mi cabecita de la lectura, la liturgia de estos días, y ella como el Señor nos recuerda que nos ha elegido, que nos envía, que nos respalda, que si estamos con Él y en el nombre de Él podremos hacer muchas cosas en el nombre de Él, muchas cosas de las que Él hizo, incluso en estos días vimos el milagro de la resurrección, y Él nos dice que nosotros también podríamos hacer eso, pero con todo, en el nombre de Dios y con Él, siempre con Él en nuestra guía, haciendo su voluntad, siendo dócil a sus propósitos. Pero no solamente nos envía y nos pinta todo bonito, no. Nos habla también de las situaciones que podemos vivir, de esas situaciones no tan bonitas que podremos estar viviendo. Y entonces aquí, especialmente en el primer párrafo del Evangelio, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no somos nada. Y si el Señor lo atacaron, si el Señor hablaron, si el Señor pasó situaciones difíciles,
que nosotros tendríamos que simplemente todo ser rosa, no. O sea, seguirlo, amarlo, dejarnos guiar e ir al mundo entero y llevar el evangelio en nombre de él y tener esa sed por la salvación de las almas, humanamente hablando, trae situaciones muy tensas, muy tensas, y no necesariamente ataques del enemigo, no, situaciones en la vida diaria, en la cotidianidad. No pensemos que estamos con el Señor o somos instrumentos del Señor y que todo va a ser color rosa, no, y el Señor nos advierte, nos ama y por eso nos ha elegido, nos respalda y quiere contar con nosotros. Y porque nos ama, nos muestra una realidad, no una verdad, una realidad que vamos a vivir, pero la verdad que es Él también. En eso debemos enfocarnos, no en lo malo. El ser humano tiene la tendencia de enfocarse en lo malo, en el punto negro, en el pañuelo blanco. No, enfoquémonos en ese fin, que es el reino de los cielos, no solo para nosotros, sino para aquellos a los que nos ha encomendado. Él tiene un propósito para todo. Yo me preguntaba en estos días, ¿por qué no estás hablando de José, Señor? También en la primera lectura, y mírate el propósito tan grande, que era la salvación para muchos. Si él, a través de José, cubrió la hambruna, cubrió, suplió en ese momento de sus necesidades básicas, a través de nosotros suple a la gente de necesidades espirituales, ¿por qué no también básicas? Dejémonos guiar que el Señor tiene un propósito para todo, y en esas situaciones tensas, cualquiera que sea, reconciliémonos, amémonos, tengamos la fe siempre y la esperanza en Él, que Él tiene un propósito absolutamente para todo. Hay en situaciones que nos involucramos por nosotros mismos, e incluso de esas nos saca, y recordemos siempre que con Él, siempre, como nos lo recordaba ayer, heredaremos el reino de los cielos. Tenemos esas bendiciones extraordinarias, maravillosas aquí, y finalmente allá estaremos en Navidad, en la vida, en la patria celestial, con Él y con aquellos que por nuestras palabras también conocieron al Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancita. Dios te bendiga. Edwin, buenos días. Buenos días, Amparito, ¿cómo estás? Bendecida por el Señor. Gracias. Estaba aquí viendo, estoy robándome un momentico acá en el trabajo, porque me parece muy bonito esta parte donde en el Evangelio, donde nos dicen que no temamos al Señor, no temamos en decir que somos cristianos, ¿cierto? Que somos católicos, que estamos ahí al frente, porque muchas veces nos pasa que cuando estamos en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, en otras actividades que no sean del grupo de oración, que no sean la iglesia, muchas veces como que tratamos de incluirnos en esta sociedad, en ese mundo, pero nos da como ese miedo de evangelizar, de hablarle a esas personas, de las cuales son personas que de pronto no van a una iglesia o no les gustan los temas de Dios, nada de esas cosas. Y creo que aquí Dios nos muestra dos cosas importantes. Primero, una invitación a no temer, ¿sí?, las críticas que nos puedan hacer, porque decidimos decir sí al Señor. Y no temer a eso, porque muchas veces cuando uno está con los compañeros de trabajo o con amigos del barrio que como que no profesan mucho la fe, como que no están muy metidos en este cuento, tiende uno como a ser muy prudente y como a no tocar esos temas, porque pues, sí, para no dañar el momento, pero nos invitas a eso, no tengamos miedo, porque en algún momento y en esos momentos es cuando Dios necesita que uno actúe, ¿sí? Porque mientras estemos hablando entre nosotros, pues todo es muy bonito, pero cuando estemos ya enfrentados a ese mundo,
creo que los apóstoles los enviaron, fue a enfrentar a ese mundo donde te critican, ese mundo donde tú no eres el centro de atención, ese mundo donde te rezagan, porque sencillamente tú le has dicho sí al Señor. Creo que en ese momento es donde uno tiene que ser más valiente, ¿sí? Recuerdo la canción de Norman que nos canta, valiente, valiente seré, no le temo a la muerte, porque el reino de los cielos lo ganan los valientes. Entonces nos invita a eso, a ser valientes. No es a ir a pelear con nuestros hermanitos, no es ir a hablar fuerte, no es ir, sino a ser astutos, ¿cierto? A saber cómo llevarles esa palabra dentro de sus conocimientos y poder entrar en ellos de una manera astuta. Y la otra parte es que también hay una advertencia, ¿cierto? El Señor nos invita, pero también nos advierte, ¿sí? Dice así que aunque me niegues ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Es decir, que si somos de esa doble moral, pues arriba también nos van a tratar de igual. Entonces creo que eso es lo que me deja, porque me tocó muchísimo. Creo que a veces nos comportamos así, y pues esa es la invitación. Primero, a ser valientes, y segundo, a que si podemos sacar ese escudo, podemos tomar esa armadura, Dios nos va a respaldar en todo momento, y si lo negamos, pues Él también nos va a negar. Es como pilas con eso. Entonces, nada, eso es lo que me deja a mí la palabra. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias, Edwin. Y eso es verdad, Edwin. Mira, a través de lo que acabas de decir, es muy cierto. Viví esa experiencia en la empresa, puesto de que pues era mujer de mundo y viví en la rosca, viví con todos ellos, en la rumba. Pero un día cuando el Señor me invita a su casa, a vivir, a participar de su banquete, cuando inicio a conocer, un día me sacó de ese lugar y me dice que estaba en el lugar equivocado. Y entonces, a través de palabras que en sueños me decía, yo empecé a predicar, compartir las lecturas con mis compañeros. Yo realmente, se lo dije a él que era una gallina y que había escogido la que no era, porque yo lloraba por todo. Pero el Señor me dio esas fuerzas y yo empecé a compartir las lecturas a mis compañeros y empezaron a decirme, apareció Santa Teresa, mírela. Y empezó el Calvario. Lo que tú dices es cierto, y lo que el Señor nos dice a través de la palabra es cierto, porque uno está cómodo, feliz, entre comillas, porque la felicidad, esa felicidad es pasajera. Entonces, no, el Señor nos invita a lo que tú decías, sin incomodarnos, a salir de esa comodidad y empezar a hablar de ese Jesús de Nazaret, que es el que ha resucitado nuestras vidas. Bueno, yo les quiero compartir lo que el Señor me ha regalado a través de sus palabras, de sus lecturas hoy, que el Génesis, claro, nos habla de Jacob, un gran personaje. Este personaje, aunque pues es gran personaje, aunque él tuvo equivocaciones como las que tenemos nosotros, pero también me encanta porque Dios le permitió ese deseo de poder hablar con sus hijos. Les dice que, les pide que él quiere ser enterrado junto a sus antepasados, en una tierra que él había comprado, y reafirma así que es la tierra de la promesa. Jacob reúne a sus hijos para dar las últimas instrucciones. Les pide que no lo entierren en Egipto, sino en la cueva de Mampela, en la cueva del campo Efrón, elitita, un terreno comprado por él. Era de la tierra prometida y donde estaban sus descendientes. Pero también me encanta cómo le dice a cada uno de sus hijos, porque a cada uno de sus hijos les da una profecía. A Rubén
le dice que él pierde la primogenitura debido a su pecado. Judá se le predice la prominencia y el liderazgo entre sus hermanos y el cetro, que no le será quitado hasta que haya llegado Silot. A José le da la bendición abundante, también pruebas y atribulaciones. A Benjamín se le describe como un lobo rapaz. A Jacob, y Jacob muere después de bendecir a sus hijos. Y pues allí en esta familia hay luto por la muerte de Jacob. Y sus hermanos, José, lloran la muerte de su padre. Pero también en el Génesis 49 nos dice que la clave es Isaacar, quien al ver que la tierra era buena, agradable, cómoda, pues él prefiere quedarse en esa comodidad, en esa tierra segura, pues, ya quedarse ahí como esclavo y no lucha por su libertad. Entonces, y ya pues, si él no quiere, eso es como nosotros. Si nosotros nos apegamos de a que, no, pero ¿para qué me levanto si me ha ido mal, no consigo trabajo, no? Pues hoy no voy, mañana. Entonces, no, nos quedamos ahí cómodos en la cama y no salimos a buscar lo que el Señor nos tiene para nosotros cada día. Eso es lo que le sucedió a Isaacar, que él se quedó arraigado ahí porque él dijo no, pero no quiso hacer nada más por él. La bendición que le da a José es superior a la de sus hermanos, con riquezas de la tierra y todo. Pero aquí, especialmente en esta primera lectura, para mí, pienso que nos invita a mantenernos unidos como familia. Familia de sangre, familia espiritual. Llamemos grupo, iglesia. Mantengámonos unidos, unidos en su amor, puesto que José se reconcilia con sus hermanos y sana todas esas heridas con su padre, todo él sanó, pero José también muere y él muere en paz. Muere en paz porque se pudo reconciliar, porque no dejó pues esas enemistades, de pronto no rechazó a sus hermanos y antes les permitió que ellos pudieran crecer en la fe en Dios. Me pongo un pequeño ejemplo como mi familia. Mi madre murió y pues, ¿qué sería de nosotros? Entonces nosotros, no, pues esa casa es para mí, la otra, no. Mi madre dejó dicho, esa casa es para mi nieta. Y nos dijo a cada uno, así como Jacob les dijo a cada uno de sus hijos, a nosotros también. Mi madre nos dijo, yo quiero que esa casa sea para ella. Y cada uno respetamos su decisión. Entonces me parece tan bonito y yo lo familiarizaba y decía, definitivamente Dios es tan hermoso y tan bonito como permite que nosotros y que nos permita a cada uno de nosotros poder realizar esos hechos, esa confianza con nuestros hijos y cada día que podamos vivir en paz, en armonía, esa misericordia. Lo mismo en los grupos. Los grupos nosotros somos una familia, no de sangre, pero espiritual, en donde también hay dificultades, donde también hay egoísmos, donde también hay muchas cosas. No todos pensamos igual, pero el Señor nos invita a eso, a que cada día crezcamos, cada día maduremos un poquito más en su amor, en su misericordia, y así podremos sacar los grupos, no se van a acabar, se van a alejar la gente, sino que con ese amor y esa misericordia, antes podemos atraer a otros para
para que puedan conocer de Papito Dios y poder traerlos a sus pies. El Salmo también nos, como lo dice, humildes buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Pues nos invita a reconocer la grandeza de su amor, el poder de Dios como creador, porque Él fue el que creó todo. Y pues Él viste de luz y majestad, extiende los cielos como un velo y los vientos como mensajeros. Las aguas las separa de la tierra y del cielo, y da una tierra firme que Dios depende y de Él es que depende nuestra existencia. Entonces, pues imagínese ese Dios tan hermoso, ese Dios que es donde se destaca su amor, su grandeza, ese Dios que no conocíamos, pero que se ha revelado, que ha permitido que nosotros podamos conocer de Él y conocer las maravillas que ha creado para nosotros, porque está el cielo, las aguas, el viento, el fuego, todas las criaturas, los animales, nosotros. Entonces, imagínate qué hermosura, qué amor para que nosotros podamos ser fieles a Él, para que nosotros podamos darle esa grandeza, darle ese amor y con humildad buscar de Él todos los días de nuestra vida. El Evangelio nos enseña que el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. El discípulo no va por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su amo. Si al dueño de la casa lo llamaron Belcebú, ¿cuánto no más a nosotros? Y nosotros apenas nos dicen, ay, pero tremendo, mira, una gotica y nosotros de una vez, no, yo ya no vuelvo, no, pero mire lo que dijo, no. El Señor nos manda a tener esa firmeza en su amor, que tengamos esa fe en Él, porque solo Él nos sostiene. Él nos, lo decía Nancita, Él nos respalda siempre. Y si miramos hacia atrás todo lo que hemos venido viviendo todos estos días, lo que vivimos nosotros en nuestros hogares y lo que hemos aprendido a través de las palabras de las lecturas de estos días es hermosísimo. Y pues nos dice que no temamos. No hay nada oculto que no deba ser revelado, nada secreto que no deba ser conocido. Y Él nos dice que en la oscuridad, lo que se hace en la oscuridad saldrá al pleno día. Y que lo que de pronto oímos, lo digamos a los cuatro vientos. Que el que quiere matar nuestro cuerpo, pues no le tengamos miedo. Tengámosle miedo al que mata nuestra alma y que puede arrojar nuestro cuerpo y el alma a la ajena. A él sí debemos tenerle miedo. También, pues, él siento que así como instruyó a sus discípulos, nos instruye hoy la importancia de temer, de tener esa confianza con él, de tener esa fe, de esa relación con él. Esa relación con Él, ese encuentro con Él es algo supremamente importante, porque reconocerlo a Él como Cristo abiertamente, lo decía Edwin ahorita, de pronto me da temor, de pronto vamos para la iglesia, pero como ellos no nos copian y no nos escuchan y hasta nos critican, entonces mejor no le digan nada, no. Profesemos nuestra fe abiertamente, reconozcamos que Él es el Señor, que Él resucitó, que murió y resucitó por nosotros, que nos dio vida y que no debemos, que con su amor y su misericordia nosotros no debemos manipular a nadie, que ni querer ser más que el otro, puesto que algunos pues de pronto quieren ser mejor, de un mejor trato, vivir mejor, más cómodamente, tener mejor conocimiento. No, sí, claro, nosotros nos podemos, como la verdad, yo siento que
Y yo pienso, y yo le digo, Señor, yo al principio me acuerdo mis palabras, te equivocaste, Señor, no soy la que tú buscas, pero realmente hoy le doy la honra, la gloria al Señor, porque es Él el que cambia, transforma a toda criatura. Así como nos ha cambiado, nos ha transformado, nos viene tomando en sus manos a cada uno de nosotros para ser criaturas nuevas. Sé que tomará a cada una de las personas que nos escuchan hoy, de que no hay nadie más que nos pueda, a quien podamos nosotros ir, acudir, pues Él ha dicho ayer y todos estos días, el reino de Dios está cerca. Acudamos a Él, no seamos de pronto, aún hay personas que o todos nos esforzamos por las luchas diarias, por renunciar a aquello que nos aparta del Señor, a las lágrimas, por vencer nuestro pecado. Pero sabemos que el Señor escucha nuestras dificultades, nuestros sentimientos. Y si nosotros le damos la voz, escuchamos esa voz de Papito Dios, Él nos levanta. Él levanta al que está muerto, al que estaba perdido. Y vas a reunir, a levantar familias, grupos, iglesias, si nosotros verdaderamente le damos la honra y la gloria a Él. Amén. Le damos la palabra a Norma. Gracias, Amparito. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Durante esta semana, desde el domingo, se nos ha estado hablando del envío de los 72, el envío de los 12, en fin, de todos aquellos que van a predicar la palabra o fueron escogidos por Dios para predicar el evangelio, para predicar la buena nueva de salvación. Recordemos que José también fue enviado de antemano, fue enviado antes, que no fue de la mejor manera tal vez, no fue de la manera que nosotros quisiéramos que fuera enviado. Fue vendido por sus hermanos, pero llegó antes que ellos a Egipto y Dios todo lo permitió para el bien del pueblo de Israel, para el bien de la familia de Jacob. Para mí, ¿de qué nos habla la liturgia hoy? ¿De qué nos habla la palabra de Dios hoy? Nos habla de la fidelidad y el respaldo de Dios a aquellos que han obedecido y han escuchado el propósito de Dios. En el Evangelio, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. En el Evangelio, primero nos habla a los que hemos aceptado la misión, a los que hemos aceptado el llamado de Dios a predicar el Evangelio, y dice: ustedes no van a ser más que su maestro. Igual que un esclavo no puede ser más que su amo. Bástale al discípulo llegar a ser como su maestro y al esclavo ser como su amo. O sea, nosotros no podemos pretender ser más que Jesús. Y si pues a él le fue mal, pues a nosotros también nos puede ir mal. Pero eso no quiere decir que todo termine mal. Por eso dice: no le tengan miedo porque nada hay cubierto que llegue a descubrirse, y nada hay escondido que llegue a saberse. No le tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Pienso yo, la gente le tiene mucho miedo al diablo, le tiene mucho miedo a las autoridades, le tiene mucho miedo a otras cosas. ¿Y qué está diciendo aquí la palabra? No se afanen por eso, porque Dios es fiel, porque Dios premia, porque Dios respalda, porque Dios está ahí. O sea, ustedes no le están trabajando a un hombre cualquiera, ustedes no le están trabajando a un ser humano, ustedes le están trabajando a Dios. Temed al que puede llevar a la perdición al alma y al cuerpo, y es el único que puede rechazarnos, o el único que puede decidir que nosotros nos perdamos en el infierno, es Dios. No el enemigo no tiene poder sobre nosotros. No se vende un par de gorriones por un céntimo, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que Dios lo disponga.
pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza los tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. Valéis mucho más vosotros que unos gorriones. Y como le decía Edwin, aquí hay como una sentencia. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿de qué nos está hablando? De los misioneros, de los predicadores, de los sacerdotes, de los catequistas, de los miembros de los grupos de oración. Nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo, yo sí soy fiel. Pero si uno de ustedes me llega a negar, pues a mí no me quedará otra que negarlos a ustedes también ante mi Padre Celestial. Eso fue lo que pasó entonces con la vida de José. Y con la vida de Jacob, porque las dos vidas no comenzaron del todo bien. Jacob usurpando la primogenitura y José vendido por sus hermanos. Pero pues Jacob da algunas instrucciones. Cuando me reúna con los míos, enterradme con mis padres en la cueva del campo de Efrón, el hitita, la cueva del campo de Macpela frente a Mambré, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham a Efrón. Abraham es el padre de la fe. Él compró por su fe una tierra. ¿Dónde? En el cielo. Un pedacito de terreno. ¿Dónde? En el cielo. Y esa es la fe que Abraham nos ha heredado. Como sepulcro de su propiedad. Allí enterraron a Abraham, Sara, su mujer, Isaac, a Rebeca. Allí enterré a Lía. El campo y la cueva fueron comprados a los hititas. Jesús para nosotros compró cielos nuevos y tierra nueva. Aunque nos quitaran la vida, aunque nos mataran, aunque nos vendieran, no tenemos por qué tener miedo. Si tengo el respaldo de Dios, si he hecho lo que Dios quiere, si no lo he negado, si he predicado su evangelio, si le he servido, puedo tener la plena y absoluta convicción y seguridad de que Dios me respalda, me ama y me dará lo que me ha prometido y, entre comillas, lo que me he podido haber ganado, entre comillas, digo yo. Cuando los hermanos de José vieron que había muerto su padre, dijeron, a ver si José nos guarda rencor y quiere devolvernos el mal que le hicimos. A ver si tiene rencor, resentimiento. Y mandaron a decir a José, antes de morir tu padre nos encargó, esto diréis a José. Miren miren lo que están haciendo estos hermanos. No aprenden, no aprenden. Siguen mintiendo. Siguen engañando. Primero que no, que el niño se lo tragó una fiera, yo no sé qué pasó, y se nos perdió el niño. Y ahora que Jacob le mandó a decir esto. Miren, cuando nosotros no confiamos en el Señor, confiamos en las personas, en los humanos, confiamos en el dinero, confiamos en las mentiras, confiamos en la hipocresía, confiamos en todo menos en Dios. Cuando confiamos en Dios, lo demás nos resbala. Eso no quiere decir que pasamos por alto el respeto a las personas, no, para nada. O que no respetamos la dignidad de las personas, no, para nada. O que somos anárquicos, no, para nada. O que vamos a ser groseros con los demás, no, para nada. Pero no dependemos de ello. No dependemos. Esto diréis a José. Esto es lo que se inventan estos muchachos, ¿no? Perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron.
Claro, obviamente una cosa es que Jacob hubiese mandado la razón, el papá amado, y otra cosa es que los hermanos vengan a decirle, uy, José, ¿sabe que perdónenos la embarrada que hicimos con usted? Ponen de por medio el nombre de Jacob. Hay una parte de la Biblia que dice, no uséis o no juréis su santo nombre, en vano. O sea, no metan a Dios en lo que no es, no metan el nombre, como cuando uno dice, "Y por chuchito lindo que yo sí le pago". No meta a Dios ahí. Y estos muchachos metieron el nombre del papá para ablandar el corazón de José, como si José tuviera el corazón duro. No, para nada. Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. José al oírlo se echó a llorar, claro, pues al recibir ese mensaje supuestamente de su papá ya muerto. Vinieron los hermanos y se postraron. Se cumple la palabra de Dios, se cumple el sueño, se cumplen las promesas. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a José? ¿O qué le había dicho con lo que había pasado, había vivido José? No hay que temer. Sus hermanos son unos terribles. No hay que temerles. Todo lo que le hicieron, todos los ataques, todos los vituperios, no les tenga miedo. Tarde que temprano van a terminar postrados a sus pies. Aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José le respondió, no temáis. ¿Acaso soy yo Dios? Vosotros intentáis hacerme mal. Esta frase es importantísima. Ustedes me intentaron hacer mal, pero Dios intentaba hacerme bien. Ayer hablando con un hermanito de uno de los grupos de oración y que piensa o cree o siente que está siendo atacado por el mal. Yo le recordaba un texto, creo que es de Deuteronomio 23, si no estoy mal, en donde dice que Dios cambia las maldiciones en bendiciones. O sea, a mí me pueden hacer lo que quieran. Hágame en brujería, hechizos, conjuros, maldíganme, recuérdeme mi mamacita y mi abuelita, y hágame todo lo que quieran. A mí me resbala porque Dios cambia toda maldición en bendición. Eso fue lo que pasó con José y eso es lo que el Señor le está diciendo hoy a los discípulos. Por eso es que no deben de tener miedo y no le deben de tener miedo ni a nada ni a nadie. Porque si ustedes están haciendo lo correcto, si están haciendo la voluntad de Dios, si están predicando el evangelio, si no le están quitando nada a nadie, no están robando, no están mintiendo, no están engañando, no están abusando de nadie, ¿por qué van a tener miedo? No tengan miedo. Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios se salió con la suya para dar vida a su pueblo numeroso, alimento, como hoy somos. Por tanto, no temas. Yo os mantendré. Mire, el niño, el pequeño, el menor les dice a los grandes, yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos. Ahora, no nos detengamos ahí nomás, no digamos, ay, qué bonito José, los perdonó, les dio de comer, los mantuvo, los acogió en Egipto. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel terminó siendo esclavo en Egipto. Entonces, no hay que cantar victoria. ¿A qué me refiero con que no hay que cantar victoria? Con que muchas veces Dios nos puede bendecir a nosotros y nosotros convertir la bendición en maldición. Dios convierte las maldiciones en bendiciones, pero nosotros somos tan que convertimos las bendiciones en maldiciones. Ejemplo. Una persona no tenía trabajo y debido a que no tenía trabajo buscó de Dios y entonces encontró el grupo de oración y entonces su vida comenzó a cambiar y todo muy bonito y bueno, y luego volvió a conseguir trabajo y ahora dejó el grupo de oración y su vida volvió a ser un desastre. Entonces, una desgracia, Dios la convirtió en bendición y él la bendición la convirtió en desgracia. Dirían mis primas venezolanas, no se atoche. ¿Cómo se le ocurre?
Por tanto, no temáis, yo os mantendré. Y los consoló hablándoles al corazón. Y al final dice algo muy bonito antes de que terminemos. Dice, yo voy a morir, Dios cuidará de vosotros y os llevará a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, cuando Dios os visite, os llevaréis mis huesos de aquí. Y Jesús murió. Bueno, mis hermanos, quedémonos con la fidelidad de Dios, sabiendo que Él convierte toda maldición en bendición, pero cuidémonos de no convertir las bendiciones en maldiciones. Dios les bendiga. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con la gracia del Espíritu Santo nosotros podamos reconocer abiertamente la fe y darte a conocer, Señor Jesús, que no nos dé miedo, que nosotros seamos valientes a toda adversidad, a todo lo que nos traiga el día a día. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. El Señor bendiga a nuestras familias y a cada uno de nosotros en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por este ratico, por dedicar este tiempo para el Señor. Y invitarlos a los grupos oraciones que hay cada día de la semana. Hay un grupo presencial. El día lunes lo pueden encontrar en Subia, en Fusagasugá, martes en Ricaute, el miércoles en San Cristóbal, el jueves en Castilla, el viernes en Arbolizadora y Bosa, el sábado en el norte. También se está invitando a un retiro 18, 19 y 20 en Fusagasugá. Como lo ven en pantalla, el retiro Renacer. Cuesta 30,000 pesos, pero esos 30,000 pesos para lo que se va a recibir es nada, porque allí, en esos encuentros, es donde uno realmente tiene un encuentro con Jesús. También invitarlos a seguir colaborando para las misiones, que siga aportando. Está el número de NECI 301-551-2161, en nombre de Milena Bermúdez. Estos dineros se utilizan para ir a donde la palabra no llega, donde no están los sacerdotes, vamos los misioneros cuando toca ir a misionar. Muchas gracias. También a las 3 de la tarde se hace el Santo Rosario, cada día por una intención diferente a las 3 de la tarde. Y mañana nuevamente a las 8 de la mañana, la lectura de la palabra que nos propone la iglesia. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. ¿Necesitas una pausa del ritmo de la vida? Del 18 al 20 de julio estaremos en la finca San Luis Cucharal de Fusagasugá. Invierte 30,000 y vive una experiencia transformadora. Invita a la comunidad Fuentes de Misericordia.